La radio ya no es radio, es la RZ. A contramano, antisistemismo explícito. Buenas tardes, acá estamos una vez más haciendo A Contramano nuestro programa antisistema, porque lo nuestro es el antisistemismo explícito y la verdad ya queda cada vez más en evidencia que es el antisistemismo la única ideología que va a sobrevivir en este siglo XXI. Quiero agradecer a todos los seguidores que cada vez son más. Hemos llegado a los 18.000 seguidores acá en YouTube, en el canal de QQ. Y también, bueno, en Instagram, búsquenme como WQ Romero. Quiero crecer en Instagram, necesito crecer en Instagram para que este mensaje antisistema se difunda cada vez más. Así que suscríbete a Instagram, difundí desde Instagram para que esto se multiplique, este mensaje antisistema. ¿Qué más? En Twitter, WQ Romero, también búscame ahí. En Facebook, Quique Romero o WQ Romero, también en todas las redes WQ Romero ya aparece y sale. Pero el sistema se cae por todos lados, lo vemos. Les voy a leer títulos nomás, ¿no? Títulos de diarios para que vean de qué estoy hablando, ¿no? Que no son inventos míos. A ver, ¿esto qué es? Clarín, 3 de noviembre. Hong Kong volvió a desafiar a Beijing y se repitieron las protestas con violencia, O sea, China, sigue habiendo quilombo en China y es grande el quilombo que hay en China. Los indignados en Irak y Líbano avanzan, pero no es claro si ganarán. Clarín, 3 de noviembre. Sigue también, ya tenemos quilombo en Irak y Líbano, Hong Kong. Otra, sigue a la misma página. Argelia y Pakistán se suma a la oleada de repudio a sus gobiernos. Mira ya la de cantidad de países que fui nombrando: Hong Kong, Irak, Líbano, Argelia, Pakistán. Esto es un reguero. Y si doy vuelta a la página del mismo diario, Chile, la oposición propone reforma constitucional y que el Estado fije precios, y los quilombos siguen en Chile, sigue habiendo quilombo en Chile. En Chile, a ver, hablan de que todo esto está ingenierizado, ¿no? Que hay gente desde los bolivarianos o el Foro de Sao Paulo. Y acá te ponen un ejemplo que me parece buenísimo. Esto salió publicado en La Nación el miércoles 16 de octubre. Tsunami Democratic, la misteriosa organización nacida en Ginebra que fogonea las protestas. Ahí tenés los bolivarianos desde Ginebra, Sí. Borges vivía en Ginebra, ¿no? Y Borges decía que vivir en Ginebra era tener smoking. No, morir en Ginebra era tener smoking, porque Borges murió en Ginebra. Ahí tenés, los bolivarianos. ¿Te parecen bolivarianos estos señores que organizan todos de Ginebra? No, no son bolivarianos, no. Son señores del escudo rojo, que viven en un país de bandera roja, donde queda Ginebra, casualmente. Todos estos que hablan, tanta gansada hablan. A ver, ¿qué dicen del tema de Tsunami Democratic? El gobierno investiga quiénes son los líderes del grupo que difunden sus mensajes por Telegram. Ahí tenés, si alguien está fogoneando protestas, no son casualmente los bolivarianos, ni el Foro de Sao Paulo, ni el Foro de Puebla. Eso, los globoludos en la época de elecciones replicaban por WhatsApp todo eso. ¿Por qué? Porque buscaban alguna ventajita electoral, que así todo ni siquiera para eso les sirvió. A ver, ¿quiénes integran los grupos violentos que operan en Santiago? Esto lo titulaba el diario La Nación también.
el sábado 26 de octubre. Ante la evidencia de coordinación en los saqueos, la policía investiga nexos con el narcotráfico. Ahora son los narcotraficantes, dicen. Y no son, a ver, ya nombré un montón de países, ¿no? Un montón. Mira, acá La Nación hizo un recuento el domingo 3 de noviembre de todos los países que hoy están en llamas. Son muchos, che. Son muchos, ¿no? A ver, La Nación de los sábados viene en tamaño sábana, ¿no? Y mirá la cantidad de países que son los que están hoy en llamas. Chile, Bolivia, Ecuador, Haití, Venezuela, Puerto Rico, Etiopía, España, Hong Kong, Irak, Líbano, Filipinas, República Checa, Argelia, Rusia, Pakistán. Algunos con más prensa que otros, obviamente. Lo que pasa en Venezuela siempre va a tener prensa porque el interés de los medios globales que operan a favor del poder global es desestabilizar el gobierno en Venezuela. Pero, y lo que pasa en Rusia, por ejemplo, y no te lo van a poner mucho. Y cuando empieza a pasar esto en Estados Unidos, que lo vamos a ver muy, pero muy pronto, nadie va a entender nada, Pero vos fijate ya la cantidad, te nombré 16 países, te los leo de vuelta: Chile, Bolivia, Ecuador, Haití, Venezuela, Puerto Rico, Etiopía, Hong Kong, España, Irak, Líbano, Filipinas, República Checa, Argelia, Rusia y Pakistán. En todos estos países la gente está en la calle rompiendo todo. Protestas titulaban. ¿Hasta dónde pueden llegar a cambiar a las sociedades? La ola de manifestaciones que se extiende por el mundo este año podría tener efectos similares a las de otros procesos históricos. La desigualdad, uno de los ejes centrales en los reclamos. Y acá citan a Giuseppe Tomasi de Lampedusa en su obra El gato pardo, que decía: es necesario que todo cambie para que todo siga como siempre. Y no estaremos frente a esto, porque, a ver, si existe en Chile una organización manejada desde Ginebra, Tsunami Democratic, que me recuerda mucho acá a los mapuches manejados desde Bristol con su Mapuche Link International, estamos frente a una ingenierización de las revueltas sociales a nivel planetario que se aprovechan de un fenómeno. A ver, hay desigualdad, está claro que la desigualdad existe. Los más perjudicados son los jóvenes. Vos fijate, Clarín titulaba el domingo 27 de octubre: las demandas de los estudiantes a la vanguardia de las protestas. Para que vean que yo no estoy inventando. Y a ver, y traigo el recorte de papel, porque en la edición online estas notas no aparecen. Por eso yo junto los recortes de papel. En las ediciones online aparecen la mitad de las cosas que aparecen en las ediciones de papel. ¿Qué dice esto? Las demandas de los estudiantes a la vanguardia de las protestas. Indignados, afirman que la gente con menores recursos se empobrece cada vez más y que en Chile todo se mide y depende del nivel socioeconómico de la gente. Y te ponen el ejemplo que anotarse en una universidad privada en Chile implica endeudarse por años. Pero bueno, los que están saliendo a la calle a romper todo, en todo el mundo, en toda esta lista de países que te leí recién, son casualmente los jóvenes. Los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Y porque los jóvenes son los que le están robando el futuro. En la época de mis padres, les decían que si estudiaban, trabajaban y progresaban en la vida, se casaban, armaban una familia,
iban a ser felices. Funcionó. Para la época de mis padres eso verdaderamente funcionó. Mis padres eran tipos felices y formaron una familia feliz. Mi padre toda su vida tuvo el mismo trabajo hasta que ascendió y después pudo saltar a otro cargo de mayor relevancia, pero hizo carrera siempre en el mismo trabajo, mi padre. Mi madre lo mismo, también toda su vida el mismo trabajo, fue creciendo. Pero eso no existe hoy. Hoy no existe. Hoy conservar un trabajo por más de 2 años es tarea titánica. Conozco pero muy poquísima gente que conservó su trabajo a lo largo de su vida. Poquísima conozco. Lo normal es saltar de una cosa a otra, vivir la estabilidad, sufrir el desempleo. Mi caso, yo les cuento mi caso, sí. Yo he sufrido el desempleo crónico, de manera crónica. Entonces, todo esto que está pasando tiene que ver con los jóvenes, que les roban la posibilidad de cualquier cosa, les roban la posibilidad de comprarse una casa. A ver, comprarse una casa para formar un hogar y tener una familia hoy es una tarea imposible en el planeta. ¿Por qué? Y porque el negocio inmobiliario se lo robaron los bancos para armar estas burbujas financieras, inmobiliarias, de inversores, y ya una propiedad inmueble pasa a ser un activo de inversión bancario y no simplemente el hogar para una familia. Entonces se hace algo cada vez más inaccesible para las familias alrededor del mundo. ¿Qué dice esta nota del diario La Nación que hace mención a los 16 países donde hoy hay estallidos? Citan al economista estadounidense Michael Pettis. Dice, define la situación actual como el fin de la globalización feliz. El fin de la globalización feliz. Eso es lo que estamos viviendo. La Internacional de los Ricos, mirá qué lindo concepto que sacó de la galera Michael Pettis. La Internacional de los Ricos. Sí, los reptiles que gobiernan el mundo, les digo yo. Son la Internacional de los Ricos. Estimulada por la mundialización feliz, o la globalización feliz, se termina en la cólera popular y deja a la luz un triste balance. Una deuda monumental y desigualdades sociales insoportables. En otras palabras, el mundo parece hallarse otra vez frente al fin de una época. Transportada ahora a la velocidad de la luz por las redes sociales, esa universalización de la desesperanza podría estar convirtiéndose en una bomba de tiempo difícil de contener. Como en Francia en 1968 o en 1989 en los países de Europa del Este, es sorprendente constatar que los dirigentes actuales siguen reaccionando demasiado poco y demasiado tarde frente a las aspiraciones de sus propios pueblos. Esto lo dice Philippe Moreau de Farge. ¿Que quién es Philippe Moreau de Farge? Es un miembro del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, IFRI, así es la sigla. ¿Y qué es el Instituto Francés de Relaciones Internacionales? Acá en la Argentina sería el equivalente al CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y que son las filiales, en caso de Francia o en el caso de Argentina, del CFR, del Council on Foreign Relations. O sea que el señor del riñón del sistema es Philippe Moreau de Farge. ¿Y qué dice? Te lo repito. Transportada a la velocidad de la luz por las redes sociales, esta universalización de la desesperanza podría estar
convirtiéndose en una bomba de tiempo difícil de contener, que los dirigentes actuales siguen reaccionando demasiado poco y demasiado tarde frente a las aspiraciones de sus propios pueblos. Mientras tanto, con sus propios pueblos en las calles, saliendo a romper todo. ¿Qué pasa cuando se arman estas marchas? Que acá andan diciendo los imbéciles que son los bolivarianos, que están Maduro organizándose con Correa y con Evo para desestabilizar. No. Cuando toda esta, repito, universalización de la desesperanza, producto de que los dirigentes actuales siguen reaccionando demasiado poco y demasiado tarde frente a las aspiraciones de sus pueblos, cuando esto sucede salen a la calle estos pueblos a romper todo y se provoca un fenómeno que lo estudió muy bien Gustavo Le Bon. Gustavo Le Bon es el padre de la psicología de masas, se dedicó a estudiar el fenómeno de la muchedumbre psicológica. Es uno de los fenómenos de psicología de masas, que cuando la masa está en la calle, no aflora de la masa lo mejor que tiene para aportar, no. Hasta por la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Ya hice un programa entero hablando de entropía. Aflora lo peor de la masa, de la muchedumbre. Ese fenómeno de muchedumbre psicológica fue lo que condujo a lo largo de la historia de la humanidad todas las revoluciones. Y estos señores que pretenden gobernar el mundo son muy conscientes y saben manipularla casualmente a esa muchedumbre psicológica que en masa hace estallar lo peor de sí misma y te genera una revolución como la francesa que te puede mandar a la guillotina a los reyes y a María Antonieta. Acá en la Argentina nos ha hecho subirse al helicóptero aún de la Rúa, pero en otros momentos ha hecho que propios integrantes de las Fuerzas Armadas bombardearan la Casa de Gobierno para sacar al tirano, que era el general Perón, así le decían el tirano. Pero vos fijate a qué punto la muchedumbre logra eso. Y este fenómeno de muchedumbre psicológica también es fundamental a la hora de entender las grietas que se arman. Pero bueno, ¿quién maneja todo esto? Y estos señores que están pretendiendo manejar el mundo. Hoy el CEO de todos estos señores se llama George Soros. Su verdadero nombre es Georgi Schwartz. No se llama Soros este señor. Los medios cada vez que hablan de él lo mencionan como el filántropo, el multimillonario. Y obvio, si yo fuera el dueño de los medios del mundo, titularía cada vez que se van a referir a mí mismo: el bello, alto, rubio, de ojos celestes y fisicoculturista Enrique Romero. Así titularía de mí mismo. Y obviamente George Soros, en sus propios medios que los maneja él a nivel global, cada vez que se lo menciona siempre anteponen el millonario, filántropo, benefactor de la humanidad, más o menos. Bueno, hoy George Soros está a cargo de este fenómeno que conocemos como globalización. Pero ¿qué es lo que este fenómeno hoy está otorgándole a la juventud, más que nada a los jóvenes? Frustración. Principalmente eso, frustración. Porque eso que para sus padres funcionó, de que si estudiaban mucho y trabajaban mucho, iban a poder tener un hogar, formar una familia y ser felices, para ellos no funciona. Los jóvenes hoy estudian como más que nadie, pero como más que nadie. Lo que estudio yo comparado con lo que estudiaron mis padres es 10 veces más. ¿Por qué? Porque también tengo acceso a herramientas que mis padres no tuvieron, desde ya que sí. Y el estudio para los jóvenes de hoy es permanente.
para nuestros padres, una vez que salían de la universidad, nunca más volvían a estudiar. Se dedicaban a trabajar y a ser felices. Nuestra generación permanentemente tiene que estar estudiando y actualizándose por una cuestión también de la competencia, que ahora es feroz. Entonces, toda esta rebelión va a terminar llevándose puesto también al centro del poder mundial, a los Estados Unidos, desde ya que sí. Es inminente una revolución liberal en Wall Street. Liberal hablo no de los liberales, de los demócratas, no, de los jóvenes buscando liberarse del sistema. Es el famoso Wall Street versus Main Street. Wall Street, hablemos de el mundo de la especulación capitalista, financiera. Main Street vendría a ser la gente, la realidad. Y Wall Street hoy está totalmente disociado, desconectado de Wall Street. Por eso todo este gran embrollo. Y quiero también leerles una nota que salió el 3 de noviembre, publicada el fin de semana, en la prestigiosa e influyente BBC de Londres. El título: llegó la globalización. Así titulan, así nomás, Llegó el fin de la globalización y te lo dice la prestigiosa e influyente BBC de Londres. Esto es una nota que le hacen a Neil Shearing, que es economista jefe de la consultora Capital Economics, cuya sede está en Londres desde ya. ¿Qué dice este muchacho? La globalización llegó a su punto máximo. Ahora está el riesgo de que el mundo comience a desglobalizarse en los próximos años, un fenómeno que tendría grandes efectos en la economía mundial y en los mercados financieros. Dice que la globalización actual se encontró con una pared, y esto se dio mucho antes de que comenzara esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y es de lo que yo siempre les hablé. A ver, la globalización no es lo que nos hicieron creer, que es la consecuencia lógica del desarrollo entre las comunicaciones y el comercio global, libre comercio global, y entonces llegamos a un punto tal de que el mundo se ha convertido en una aldea global, y estamos todos globalizados y somos todos felices y el mundo se convierte en un pañuelo. No, todo eso es sanata. La globalización, lo único que es una ideología, que es la ideología imperante en el siglo XXI. Esta ideología no es ni de derecha ni de izquierda, es de arriba en contra de los de abajo. ¿Y en qué consiste? En la privatización del poder a nivel global. Del poder, acabo de hablar hace un rato en la RZ, en Radio Sónica, en el arranque con Maxi Lecky. Este video lo van a poder ver al lado de este mismo de A Contramano, véanlo también. Ahí hablo de qué es el poder. Bueno, el poder hoy, con esta ideología globalizadora, está privatizado. Privatizado. Ese es el sistema, la privatización del poder global. Por eso lo único que se le puede oponer a este sistema, el antisistema, el antiglobalización, no tiene otro nombre más que el nacionalismo. ¿Por qué? Porque si el poder privatizado, que es algo que debería estar en manos de los Estados-naciones soberanos, estos señores se lo llevan a través de conquistar a las naciones con la usura. Los préstamos que le dan a las naciones son para conquistarlas a través de la usura. Y esta privatización del poder lo que busca es suprimir
los estados-naciones soberanos, que desaparezcan para terminar instaurando un gobierno único, porque al fin y al cabo lo que buscan es la globalización del gobierno, que existe un presidente del mundo, que no va a ser para nada de índole democrática. No es que un domingo nos vamos a levantar y vamos a ir a votar por el presidente del mundo. No. Acá lo que se va a hacer es decidir entre ellos, entre algunos señores, quienes, como es en una compañía, en una empresa, el directorio es el que determina quién va a ser el CEO. Y el directorio actúa de acuerdo a los mandatos de los accionistas. Bueno, el gobierno mundial va a ser igual. ¿Quién es este CEO del mundo de hoy que representa los intereses de este directorio y de estos accionistas? Este señor George Soros, filántropo multimillonario. Es este el verdadero señor, que en realidad su verdadero nombre es Georgi Schwartz. Mark Twain decía: es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Mark Twain iba a contramano. George Orwell decía: en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell iba a contramano. Recién escuchábamos este tema de Coral Campopiano, mi gran amiga Coral Campopiano, que el fin de semana cumplió años y desde acá le mando un beso gigante. Let Me Go, este tema remixado de ella, la verdad que es bárbaro. Búsquenla, síganla a Coral Campopiano, se las recomiendo. Bueno, a ver, apareció en Clarín del domingo pasado también una nota que habla de otra nota de otro medio. La dura nota de un diario español: Argentina no tiene solución. A Clarín le encanta replicar cuanta nota de otro medio haya que critique a la Argentina. Le encanta. Bueno, ¿qué dice esta nota? La Argentina no tiene solución. Con una Argentina al borde del colapso financiero, el retorno al poder del peronismo kirchnerista es una verdadera tragedia para la República Austral y para Latinoamérica, que hoy está inmersa en una ola de revueltas desestabilizadoras contra las democracias de la región. Así lo ven estos señores de La Vanguardia. ¿Quién es este señor de La Vanguardia que escribe esto? El diario catalán, La Vanguardia, un diario de Cataluña, un diario independentista catalán. Se llama Lorenzo Bernardo de Quirós. ¿Quién es Lorenzo Bernardo de Quirós? Es presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Mira vos, es académico de un think tank que se llama Cato Institute y es académico y director de la Fundación Internacional para la Libertad. Bueno, voy a decir qué es cada una de estas. Primero, el Free Market Corporative Intelligence es una agencia de inteligencia privada, así de simple. El Cato Institute es un think tank neoyorquino, del cual elaboraron todos los planes de dolarización que se proponen para la región, incluido el plan argentino, que así como está, le entregaron la carpetita a Domingo Cavallo durante el gobierno de la Rúa, y anteriormente este mismo Cato Institute le había entregado a Domingo Cavallo durante el gobierno de Menem una carpetita que se llamaba Plan de Convertibilidad para la Argentina. O sea, si vos te creíste que la convertibilidad argentina de Cavallo era idea de él, no, era idea de este Cato Institute. Y después, la Fundación Internacional para la Libertad no es otra cosa más que otro think tank que tiene rigor de sello de goma, ¿no? Pero creado por Mario Vargas Llosa.
Si hay alguien que promueve el interés de los pueblos latinoamericanos, es este señor que es miembro de la Trilateral Commission, o sea, otra de estas estructuras de poder mundial. Mario Vargas Llosa, un patriota, sí, un patriota. Pero bueno, para que nos explique todas estas cosas, porque a ver, lo que propone este señor Lorenzo Bernardo de Quirós es que la única política con opciones de éxito para la Argentina es una terapia de choque. Una doctrina del shock. Ya hablé de la doctrina del shock la vez pasada. Esto es lo que propone este señor desde el Cato Institute o desde la Fundación para la Libertad de Mario Vargas Llosa. Para hablar de todo esto y de cuál es la salida para la Argentina, lo tengo desde el punto de vista económico, ¿no? Lo tengo en línea a mi gran amigo Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué decís vos? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, vos me tiraste una agenda demasiado compleja para ser explicada, pero te la voy a hacer más fácil. En lo posible lo puedo, más o menos lo puedo responder. ¿Sí? Te lo voy a hacer fácil, Héctor. A ver. Salió publicada en Infobae una nota. El título es: se creó un comité de acreedores en Nueva York para negociar el canje de la deuda con la Argentina. Bueno, está bien identificado el tema, pues es una nota muy importante. Yo la rastreé en cuanto a sus fundamentos y en cuanto a sus fuentes, perdón, y resulta que todos los medios que publicaron la misma nota, una más escueta que la otra. Pero el nudo de la cuestión, fíjate, la primera reflexión que yo hice es: ¿cómo es este chiste de que se crea un comité de acreedores si la Argentina no ha declarado el default? No ha declarado la cesación de pago. Mirá qué detalle. ¿Será que...? Vaya detalle. Se crea un comité de acreedores, un steering committee que se llama, cuando se juntan los principales acreedores de un país que está, o un deudor, y en este caso un país que está en un estado de convocatoria, de cesación de pago. Pero ocurre que notablemente tanto el gobierno Macri, en lo que está diciendo y perjurando el ministro Lacunza, el titular del Banco Central Sandleris, como el gobierno electo, el EAC Alberto Fernández, sus asesores Martín Culfas, Álvarez Asís y Guillermo Nielsen, están protestando a los gritos de que la Argentina puede pagar, que va a pagar, que va a cumplir con sus cumplimientos y que la Argentina es solvente, tiene un problema de liquidez, es decir, le falta un poco de plata para pagar, pero la Argentina es solvente, lo cual es una total mentira. Aclarémoslo desde el vamos, porque ahora si querés lo hablamos, y porque yo no digo nada sin fundamento, ¿no? Pero este tema fundamental de la noticia y sus alcances es cómo es este chiste que se crea un comité de acreedores preventivo, algo así, ¿no? Cuando el país está, no solamente no ha entrado formalmente en default, en cesación de pagos, y además protesta de que no lo va a hacer, ¿no? Toda una contradicción. Y con respecto a que sí está en default, y el gobierno y la oposición, el nuevo gobierno electo, falsean la presentación, es esto. Un dato concreto: el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, que ya entró al Congreso y es la única palabra oficial que tenemos, dice, casi repitiendo el presupuesto de este año, que en el 2020 le vencen a la Argentina deudas por valor de 52.000 millones de dólares. Y que de esas 52.000 millones no se va a poder pagar un centavo, porque el presupuesto contempla que se va a renovar íntegramente el capital. Bueno, un deudor que debe 52.000 millones de dólares y está diciendo que va a refinanciar todo, no es muy solvente que digamos. Pero sobre eso hay un agravante. El mismo presupuesto prevé que además de prever refinanciar los 52.000 millones que le vencen, prevé tomar deuda nueva por otros 43.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 son letes que se tendrían que renovar con la benevolencia de nuestros acreedores. Total, 95.000 millones de dólares de deuda que le cae a la Argentina y por insolvencia no la puede pagar, o de deuda nueva que increíblemente un país que no tiene solvencia piensa pedir y obtener el año que viene.
O sea, estamos en el, digamos, es un planteo bastante surrealista, ¿verdad? Porque entonces, sobre eso vienen las aseveraciones del gobierno de que el país no está en default y que tiene solvencia. Es más, si no me equivoco, fue Álvarez Agis, de uno de los asesores, que fue viceministro de Kicillof. Todavía se largó el eufemismo, decir, es una imbecilidad, dijo, es cosa de imbécil confundir un problema de liquidez con un problema de solvencia. Aclaremos esto para los oyentes. Y liquidez es cuando yo no tengo plata circunstancialmente en el bolsillo, y entonces hoy no puedo afrontar esa deuda, pero la puedo afrontar mañana, qué sé yo, mañana cobro el sueldo y puedo afrontar una cuota, hoy no. Perfecto, eso es iliquidez. Ahora, cuando yo gano 20.000 pesos y tengo una deuda por 1 millón de pesos, ahí no tengo solvencia para poder pagar esa deuda. Bueno, la Argentina debe 350.000 millones de dólares en cabeza del Banco Central, otros 70.000 millones de dólares en el Banco Central que está quebrado por culpa del gobierno Macri, otros 30.000 millones de dólares de las provincias, y la cuenta sigue secreta porque no sabemos cuánto deben las provincias, las empresas del Estado, cuántos son los juicios perdidos que tienen sentencia en firme. No tenemos idea, pero ya la cuenta primaria pasa a los 450.000 millones de dólares con estos 3 rubros que te acabo de decir. A ver, Héctor, déjame hacerte un paréntesis. Sí. ¿Debería el gobierno de Alberto Fernández, apenas asume, los primeros 30 días, hacer un inventario de todo, absolutamente de todo, principalmente de lo que es el endeudamiento? Ese sería el rubro número 1, ¿no? Endeudamiento, pero después yo también te hablo de todo, del estado general del gobierno, y publicarlo, hacerlo público, para que sepamos exactamente bien, porque a ver, vos en tu expertise, que es la deuda pública, me estás diciendo que no se sabe nada. Y si vos no lo sabes, menos lo va a saber Alberto Fernández. Y aclaro esto, no es que no se sepa, es que se oculta, porque esta información existe. Lo que pasa es que el gobierno, todos los gobiernos la ocultan. Soy muy escéptico con respecto a que el próximo gobierno de Alberto Fernández lo haga, porque el kirchnerismo no lo hizo durante 12 años de gobierno. Así está bien, pero el kirchnerismo se heredaba a sí mismo, obvio, pero acá debió haberlo hecho Macri. Es lo primero que debió haber hecho. Y siempre habló de la pesada herencia, culpa de los 70 años de peronismo. Todo mentira, obvio, pero jamás nos dio el inventario de esa herencia. Sí, bueno, eso es una constante en la Argentina, porque la Argentina, que todos insisten, ya te digo, gobierno y oposición triunfante, lo están diciendo al unísono, la Argentina no reconoce su problema de solvencia, habla de liquidez. El detalle es que hace 40 años que la Argentina está ilíquida, porque desde el gobierno del proceso, 1976 hasta la fecha, el problema que tuvo la Argentina fue el mismo, cada vez tuvo más deuda, cada vez paga más intereses, y sin embargo las autoridades todas siguen mintiendo a la población diciendo que la Argentina es solvente y que esto es una cuestión de que, bueno, reperfilamos deuda, la pateamos un poco reperfilamos, ¿me definís el término, por favor? El término es reciente y fue inventado. Claro. Aclaremos por qué. En la terminología financiera se llama perfil de vencimientos al cronograma de pagos de una deuda. Sí. Es decir, yo tengo, poner de una tarjeta de crédito hasta un préstamo que pedí, te establecen cuotas mensuales, entonces vos tenés un perfil de vencimiento, sabés que compraste por tanto y todos los meses te cae tal cuota. Según los documentos que vos firmaste, te pueden caer más o menos plata. Eso se llama perfil de vencimientos, curva del perfil de vencimientos, es decir, cómo es el cronograma de pagos. Cuando un deudor está muy ahorcado, ¿qué pasa? Se le concentran los vencimientos, todos los vencimientos que se le aproximan. La Argentina se está especulando que de acá a fin del año que viene tiene vencimientos por entre 160 y 170 mil millones de dólares, ¿no? Pero como la Argentina vive refinanciando deuda por capital, no se paga un centavo, sino que lo que se cancela se lo hace cancelando
con plata prestada por otro acreedor o bien refinanciándole al mismo. Esto es una constante en la Argentina. Funciona como un sistema de deuda perpetua, es decir, si vos tenés una obligación y vivís refinanciándola todos los días que te vencen, esa deuda es una deuda perpetua, nada más que vos la estás bicicleteando todos los días. Sí. Este es el cuadro de situación que se le presenta a Fernández, pero potenciado porque el gobierno macrista vino a gobernar con deuda. No emitimos dinero, emitimos deuda. Claro. En 2 años llegó el país a la cesación de pago. Cuando el país entró en crisis de cesación de pago, porque, como lo avisó Caputo, recibió una llamada de Wall Street diciendo que los acreedores no le seguían renovando deuda, entonces Macri, en un discurso de 3 minutos, en mayo del año pasado, anunció de golpe, cuando todo iba bien, cuando ya lo peor había pasado, todas esas eufemismos de gobierno, apareció sorpresivamente ante las cámaras de televisión y dijo: la Argentina necesita un salvataje del Fondo Monetario Internacional por 56.000 millones de dólares. Punto. La realidad cruda lo desmintió toda la bonanza que se venía vendiendo a la opinión pública. Y desde entonces el gobierno Macri ha sobrevivido y llega al fin del mandato después de haber fracasado en su política económica y financiera, merced a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, digámoslo así. Pocas veces en la historia financiera argentina se dio una situación tan patética de un gobierno que fracasa, que es ayudado para poder completar su mandato, arrastrándose hasta el 10 de diciembre, y que todavía tenía la pretensión de ser reelegido, ¿no? Son cosas que en principio sorprenden. A ver, entonces que quede claro, todos los 57.000 millones de dólares que le otorgó el Fondo Monetario no fue dinero para la República Argentina, sino que fue dinero para el partido de coalición Cambiemos, para que se sostengan en el poder hasta el 10 de diciembre y apostando a que iba a ser reelecto. A ver, no. O sea, fue primero, el FMI fue al casino, y en la mesa de ruleta había una franja que decía: Cambiemos, se reelige, no se reelige, y puso 57.000 millones de dólares en donde decía se reelige, y le salió mal, entonces se la lleva a la banca, perdió el Fondo Monetario. Espera, desacelerate un poquito. Espera, dos cosas importantes. Sí. La primera es, la plata que prestó el fondo no fue para el gobierno. El fondo no ayuda a los gobiernos, el fondo ayuda a los acreedores del gobierno, es decir, le presta plata para que el gobierno no le deje de pagar los intereses a los acreedores. Sí. Esto es importante. Mirá vos, peor, claro. Es claro, desde ya que los funcionarios y todo el submundo financiero que vive de eso, también le da sus dividendos bajo la mesa a los funcionarios de turno. A ver, los funcionarios son todos... Héctor, sí. Vos estás insinuando que estas respetables y democráticas instituciones financieras, a los funcionarios que les abren las puertas en sus naciones, ¿les dan un soborno? Bueno, primera aclaración, no existe democracia financiera, existe dictadura o tiranía financiera. Bueno, el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno 1931 hablaba de la tiranía internacional del dinero, así que esto no es nuevo. Pero desde el punto de vista práctico y dejando de lado los adjetivos, la cuestión concreta es que el funcionariado superior que ocupa los ministerios de Economía y Banco Central está en conflicto de intereses. Son funcionarios que vienen de la misma banca privada que está prestándole al gobierno o coordinando su colocación. En primer lugar, la banca Morgan, el Deutsche Bank, el Banco Santander, el fondo de inversión Templeton. De allí surgieron Prat Gay, surgió Luis Caputo, Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero. Es decir,
esta gente está actuando en conflicto de intereses. ¿Por qué? Vienen de la banca Morgan y ahora resulta que la banca Morgan y el Citicorp y el Deutsche Bank son los principales bancos tenedores y o colocadores de deuda argentina. O sea, estos funcionarios vienen del polvo y al polvo van. Es claro, a mí me da risa cuando se habla de licitaciones, y las licitaciones muy puntillosas tienen que cumplir, aunque ya estén precocinadas, ¿no? Tienen que cumplir requisitos de licitación previa, de oferta económica, de oferta técnica, etcétera. ¿Qué licitación hay en materia de deuda pública? Eso se cocina entre bambalinas, se adjudica en forma directa y a veces se organiza una finta de subasta diciendo intervienen cuando ya es lo menos transparente que existe y por ende lo más delictivo desde el punto de vista que se está estafando al Estado, porque en todo eso hay comisiones importantísimas en juego donde cobran los bancos colocadores, los consultoras financieras, las agencias de calificación de riesgo, los estudios jurídicos que acercan los papeles, los prospectos. Es todo un submundo que se mueve alrededor de eso. Es lo que el doctor Eduardo Conesa hace décadas llamaba, es el club de la deuda. ¿Te acordás de Eduardo Conesa? ¿Cierto? Sí, se mantiene activo y todo. Bueno, ¿lo has visto últimamente? No, pero hablamos de las últimas semanas porque no nos hemos encontrado circunstancialmente, pero él es un hombre muy esclarecido en este tema. Bueno, te desafío. Quiero que un día vengas al estudio, vos acá al piso de la RZ, y vengas también con Eduardo Conesa y vamos a hacer entre los tres un hermoso programa. Bueno, pero Conesa tiene una autoridad mayor que yo y amerita reportearlo a él solo, independientemente de que nosotros podamos hablar en cualquier momento. Eso queda abierto. Ahora, te completo la segunda parte de la pregunta, porque vos me preguntabas primero sobre estos caballeros y todo, y bueno, me atajé diciendo yo no creo que son ningún caballero, etcétera. Pero recordame la segunda parte de la inquietud de la pregunta, que era con respecto a la colocación de deuda, si no me equivoco. Y sí, bueno, si estos caballeros por eso, si a no hay título personal reciben no algo, porque vos acá, hablaste mirá, lo que dan en blanco, es claro, las acá, comisiones. Mira, yo siempre lo remito a cifras, aunque sea aproximada, para que se tenga una idea de la magnitud de los desastres que están ocurriendo. El Fondo Monetario, desde el año pasado hasta la fecha, le desembolsó a la Argentina 44.000 millones de dólares de los 57.000 totales. Sí. Esa plata la recibió Macri y la tiene que pagar el gobierno que viene. Ya estamos todos locos, ¿verdad? Porque estamos todos locos porque el gobierno Fernández no denuncia esto. Nunca ha dicho, nunca ha impugnado que Macri, para sobrevivir, haya embolsado 44.000 millones para seguirle pagando a los acreedores y gastándolo para sostener el tipo de cambio, y después le pasa la cuenta a él para que él se arregle a ver cómo reestructura la deuda. Primera incógnita. Pero además, con un agravante, de esos 44.000 millones que recibió la Argentina, 34.000 se fueron no para sostener el pago de la deuda, sino para venderlos al mercado de capitales para sostener el tipo de cambio, que es más grave todavía, porque quiere decir que nos quedamos con la deuda y la plata entró por una ventanilla del Banco Central y salió por la otra vendida al mercado. Claro. Salieron solamente desde las PASO hasta la fecha 23.000 millones de dólares, exactamente 22.800 millones de dólares, dicho y reconocido por el presidente del Banco Central, Sandreris. Lo mínimo que tendría que hacer el gobierno es publicar una lista, a ver quiénes fueron los principales compradores que se llevaron esos dólares. Y el primer deber del presidente electo es exigirle al gobierno que lo dé a publicidad, y que si no lo da publicidad él, lo dé a publicidad apenas asume en diciembre. No sé si lo va a hacer, dudo que lo haga, de la misma manera que dudo que se blanquee quiénes son los principales tenedores de la deuda del Banco Central, porque el Banco Central tiene entre LELIQ y pases pasivos, tiene más de 40.000 millones de dólares. ¿A quién se los tiene debiendo? A grandes bancos y también fondos de inversión, pero no sabemos, no se da ninguna información
acerca de quiénes son los tenedores de esa obligación. Y lo mismo pasa con los contratos de dólar a futuro. No sabemos cuántos contratos de dólar a futuro firmó esta administración. ¿Cuánto es lo que han costado por las sucesivas devaluaciones? Porque el dólar se fue a 60 pesos, pero hay que ver a cuánto estaba pactado el dólar futuro, que se pactó en un momento en que el dólar estaba subiendo de 35 a 40, a 44 y después pegó un golpe a 60. Todo eso no es que no se tiene información. Se tiene información, pero no se da a conocer. Entonces, mientras no existe esa transparencia, estamos todos metidos en la trampa de una estafa, pero una estafa que no está siendo dada publicidad. Si algún día existiera alguna administración que lo revierta, vamos a ver. Yo soy muy escéptico porque si no lo estarían diciendo ahora. Bueno, en este minuto que nos queda, a ver, ¿cuál es tu perspectiva para el próximo gobierno? A ver, en un minuto no hay tiempo, pero mi perspectiva es anterior al gobierno. ¿Qué va a pasar de acá al 10 de diciembre? Porque me temo, esto no es solamente intuitivo, sino que lo tomo de las informaciones que uno va recogiendo en los diarios, me temo que el gobierno Macri está acelerando el llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y los bonistas antes de entregar el mandato el 10 de diciembre. Para de esa manera que el fondo le destrabe el desembolso de los 5.400 millones para poder aguantar los últimos intereses a pagar. Y me temo que igualmente, así como se adelanta Macri a dejar pegado al próximo gobierno, el presidente electo, Alberto Fernández, tenga que ser de grado por fuerza, es decir, le tuerzan el brazo o se lo deje torcer, sea forzado a tener que aceptar ese compromiso y guardarse sus argumentos o sus estrategias en el bolsillo, ¿verdad? El candidato Fernández dijo claramente, y es verdad, que el Fondo Monetario había prestado a la Argentina violando su propio estatuto. Artículo 6. El fondo tiene prohibido prestar plata para atender corridas bancarias. Y le prestó 44 y 34 se fueron por corrida bancaria. Así que eso es todo un interrogante que lo vamos a saber pronto, porque para mí esto está por definirse en poco tiempo. Y creo que la trampa consiste en eso, que el gobierno Macri adelante un arreglo con el fondo. Y con el fondo y atrás con los acreedores, ¿no? Es todo un tándem que si querés lo hablamos aparte. Pero está ya prefigurado cómo sería esa negociación. Sí. De tal manera que lo presenta a la opinión pública como siempre, como un éxito de negociación. Y si Alberto Fernández se opusiera, va a quedar como el que hace fracasar una exitosa negociación. Ya le están mandando todos los mensajes mafiosos. El secretario de Tesoro, Mnuchin, le recuerda al presidente que tiene el compromiso que cumplir con el Fondo Monetario. El presidente Trump lo llama por teléfono para decirle que ellos y el Fondo Monetario están a su disposición. Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, lo llama a Alberto Fernández y dice, estamos dispuestos a colaborar, ¿verdad? Es el mensaje mafioso del Vamos padrino, a hacerte, ¿no?, una oferta que no vas a poder rechazar. Por eso, ese es en un minuto, a lo mejor me tome más. Esta es mi previsión inmediata, que creo que en cualquier momento vamos a estar sorprendidos por un sorpresivo, supuestamente, entre comillas, exitoso acuerdo por el cual el gobierno logró reperfilar vencimiento, que quiere decir patear un poco para adelante las obligaciones y forzar a que el gobierno electo de Fernández la acepte. Ahora, el resto, no sé, más allá de eso no puedo tirar ni hipótesis, ¿no? Bueno, Héctor, te agradezco tanto esta comunicación y bueno, quedan las puertas abiertas para que vengas en persona. Yo cuando acomodo mi agenda en estos casos, bueno, vos sabés que por distancia yo cuando voy trato de convocar las cosas en Capital, pero estoy a tu disposición y estamos en contacto. Dale, bueno, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Este era Héctor Giuliano, que nos pintó un panorama muy claro acerca de cómo viene la mano con el principal
problema que tiene la Argentina, su endeudamiento con el sistema, con la usura internacional. Y bueno, a nosotros ya se nos fue la hora, ya está la gente de Un Mundo de Película lista para entrar al estudio. Yo le agradezco al Chino que como siempre nos opera y nosotros vamos a volver a encontrarnos el martes que viene para seguir haciendo más antisistemismo explícito. Muchas gracias. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en